principalmente el carcinoma endometrial. El carcinoma de endometrio es uno de los carcinomas muy frecuentes en las mujeres generalmente, más invasivo y común del tracto genital femenino. 7% de todos los cánceres en las mujeres con exclusión del cáncer de piel. En un momento era mucho menos común que el cáncer del cuello uterino. Todos sabemos que el cáncer del cuello uterino asociado al HPV está con mucha frecuencia en la actualidad. Sin embargo, cada vez más se encuentran carcinomas de endometrio. Hay dos tipos de carcinomas de endometrio, o dos clasificaciones que estudiamos. Una se dan en mujeres más jóvenes y otra se dan en mujeres un poco mayores. Vamos a ir viendo. Bueno. Se pueden identificar dos grupos principales de cáncer de endometrio. Se desarrolla sobre el fondo de una estimulación estrogénica prolongada e hiperplasia endometrial. Cuando nosotros hablamos de tumores del intestino delgado, en algún momento dijimos que los tumores podrían formarse sobre un pólipo, que se llamaba pólipo adenomatoso, ¿verdad? Lo mismo pasa en el útero. Primero hay una hiperplasia endometrial, o sea que el tejido del endometrio crece. Sobre esa hiperplasia endometrial actúa la estimulación estrogénica que lo transforma posteriormente en un cáncer. O sea que hay un grupo de tumores endometriales malignos que aparecen sobre una hiperplasia endometrial como primer tipo, ¿verdad? Ahí está, la estrecha relación entre la hiperplasia y el cáncer de endometrio. O sea que si una persona, vamos a hacer que una persona se vaya y consulte por una molestia, ¿verdad?, en bajo vientre, se hace los estudios, se encuentra una masa, ¿verdad?, que está en crecimiento, la pared del útero se encuentra más engrosada, se hace una biopsia y se ve que es una hiperplasia endometrial. Hasta ese momento, bueno, tranquilo, ¿verdad?, no hay todavía riesgo, pero con el año esa hiperplasia endometrial puede transformarse en maligno, puede dar paso al cáncer endometrial, porque lo que produce la hiperplasia endometrial y posterior transformación maligna es la hormona que generalmente se produce cada mes, que es el estrógeno, ¿verdad? Por eso hay cierto riesgo con el uso de estrógenos exógenos, ¿verdad? Los métodos anticonceptivos que se usan generalmente, ¿verdad?, a edad temprana es lo que predispone más a la producción de cánceres endometriales a la edad premenopáusica y menopáusica. El cáncer se halla asociado a obesidad y ciclos anovulatorios, también un factor de riesgo, ¿verdad? Las mujeres con tumores ováricos secretores de estrógenos tienen mayor riesgo de cáncer endometrial. O sea que cualquier patología que se asocie con el aumento de estrógenos predispone al desarrollo de cáncer endometrial. Mucho más también si se aplican también estrógenos exógenos, ¿verdad?, en forma de métodos anticonceptivos. Tendremos en cuenta también que los tratamientos con estrógenos también son terapéuticos, no solamente de modo anticonceptivo, también se usa como terapia, ¿verdad? Es infrecuente en las mujeres menores de 40 años este tipo de tumor. Es muy infrecuente, ¿verdad? La incidencia de mujeres ronda entre el 55 a 65, o sea que ya en la etapa menopáusica, podríamos decir, ¿verdad? Mayor frecuencia en personas obesas, con diabetes e hipertensión arterial. También la infertilidad es uno de los factores de riesgo para la producción de este tipo de tumores. Las nulíparas, las mujeres que tienen ciclos menstruales irregulares, ¿verdad?, y ciclos anovulatorios. Este ciclo anovulatorio tiene mucha relación, ¿verdad?, con el juego hormonal. Generalmente las mujeres un poquito más con sobrepeso, ¿verdad?, siempre tienen un problema con respecto a los ciclos anovulatorios, ¿verdad? El cáncer endometrial es extraordinariamente raro en mujeres con agenesia ovárica. ¿Por qué? Una mujer que nace sin ovarios raramente va a tener un cáncer endometrial. ¿Por qué? Por los estrógenos que no se producen en cantidades considerables, ¿verdad? El tratamiento de reposición estrogénica
Generalmente las mujeres en la etapa posmenopáusica utilizan estrógenos exógenos en forma de terapia para evitar los síntomas de la menopausia, que por algunos motivos son molestosos, dan sofocos, ¿verdad? Dan diferentes tipos incluso pueden llegar a dar depresión, ¿verdad? Entonces las mujeres optan, ¿verdad?, de seguir una terapia estrogénica posmenopáusica. Entonces el tratamiento de reposición estrogénica se asocia con un mayor riesgo, ¿verdad? Se llama terapia de reemplazo hormonal. Es una terapia que se utiliza en las mujeres posmenopáusicas. La administración prolongada de estrógenos exógenos en animales de laboratorio produce pólipos, hiperplasia y carcinoma endometrial, ¿verdad? Entonces siempre se hacen las pruebas en los animales, pero no hay mucha diferencia con el ser humano adulto. En las mujeres posmenopáusicas hay menor síntesis de estrógenos, ¿verdad? Durante la menopausia, los ovarios de una mujer dejan de producir óvulos. El cuerpo produce una cantidad menor de hormonas femeninas. Los menores niveles de estas hormonas causan los síntomas de la menopausia. Es por eso que la mujer posmenopáusica adquiere, ¿verdad?, un tratamiento que se llama terapia de reemplazo hormonal. O sea que nuevamente, ¿verdad?, le administran estrógenos exógenos para evitar los síntomas de la menopausia, ¿verdad? El sofoco, el sentimiento de calor, parece una sensación, ¿verdad?, de sofoco constante que sufre la mujer, ¿verdad? Entonces, para evitar esos síntomas generalmente se utiliza estrógeno. Pero si utilizamos eso, va a aumentar la posibilidad de que aparezcan cánceres de endometrio. No significa que va a aparecer, pero aumenta el riesgo, ¿verdad? Los carcinomas endometriales asociados con hiperplasia y factores de riesgo ya mencionados tienden ya sea a unas glándulas endometriales bien diferenciadas, remedando glándulas normales, que es la endometrioides, histológicamente. O sea que las personas que tienen hiperplasia endometrial, si yo hago una biopsia del tejido uterino, voy a ver que hasta incluso aparecen glándulas normales, pero hiperplásico, aumentado en cantidad. Eso puede ser un sitio fértil para la transformación maligna posterior. O mostrar una diferenciación alterada, diferenciación mucinosa, tubárica o escamosa. Esta última tiene pronóstico más favorable que los tumores sin hiperplasia. Los carcinomas endometriales pueden estar asociados a neoplasias primarias separadas que se originan en la endometriosis ovárica. Después tenemos otro grupo, vamos a dividir en dos grupos. Un grupo que puede tener cáncer endometrial, pero en el contexto de una hiperplasia endometrial. Después tenemos un segundo subgrupo de pacientes con cáncer endometrial no asociado a estrógeno. O sea que si no hay estrógeno y tampoco hay hiperplasia endometrial, ¿verdad?, obviamente pensaríamos nosotros que no iba a haber tumor. O sea que hay un grupo que tiene una hiperplasia endometrial que posteriormente se maligniza, y hay otro grupo que no tiene hiperplasia ni estrógeno en sangre como para que aparezca la hiperplasia. Entonces la edad de estos pacientes es un poco más avanzada con respecto a los demás. Si decimos 55 a 65 años para los tumores con hiperplasia endometrial, estos pacientes que no tienen hiperplasia tienen por lo menos 60 a 70 años, son un poco mayores. En este grupo de edad, los tumores por lo general son menos diferenciados, incluyendo tumores que se asemejan a carcinomas ováricos. Estos tumores tienen peor pronóstico. O sea que vamos a dividir en dos: una con producción estrogénica y otra sin producción estrogénica. La que tiene estrógeno tiene hiperplasia endometrial, la que no tiene estrógeno no tiene hiperplasia endometrial. La que tiene hiperplasia es más joven, la que no tiene es más con mayor edad. Este es un poquito mejor el pronóstico y este es peor. Dos grupos vamos a diferenciar. El pronóstico es peor debido a la propensión a exfoliarse, a desprenderse, sufrir diseminación transtubárica, por eso es peor pronóstico.
las células se pueden desprender y directamente viajar por la trompa y inseminarse en la cavidad abdominal, en el peritoneo. Por eso es peor pronóstico. Entonces ahí están los dos grupos. En el libro van a encontrar, parece, tipo 1 y tipo 2, dice el libro. Ahí para que veamos simplemente, ¿verdad? Un cáncer endometrial que agarra toda la cavidad del útero. Y acá vemos en una imagen más o menos moderadamente diferenciada porque podemos todavía ver las glándulas endometriales, pero en escasa cantidad. Sin embargo, en esta, ¿verdad? Yo pierdo el patrón de glándulas. Significa que este cáncer ya es un cáncer prácticamente pobremente diferenciado. Y obviamente esto es de peor pronóstico, ¿verdad? Doutor, Sí. então eu não entendi o que causa o segundo grupo. Simplesmente aparece? Sí. Aparece generalmente ya no hay estrógeno. Lo que nosotros convenimos es prácticamente que el estrógeno es el causante de los tumores primarios, ¿verdad? De los otros, pero en este caso probablemente tengan factores asociados a la genética, ¿verdad? Que predispongan a la aparición de este tumor. Por eso hay siempre dos tumores, ¿verdad? Y lo que generalmente predispone a que sea peor el pronóstico es que esas células del tipo 2 son capaces de desprenderse y viajar por la trompa, ¿verdad? Los otros más o menos se mantienen en su lugar y producen metástasis por invasión directa, o sea que van creciendo y van rompiendo la pared hasta que aparecen en otros lugares. Ahí está. Carcinoma endometrial se presenta como tumor polipoideo localizado o como tumor difuso. Primeramente, una hiperplasia endometrial que luego forma un pólipo. La diseminación se produce por lo general invasión directa. Ese es para el tipo 1. Crece el tumor, agarra todo el útero y después rompe la pared y pasa a los ganglios, a los vasos y de ahí ya va a metástasis. Eso en cuanto al tipo 1. Después, la diseminación a los ligamentos anchos puede crear una masa clínicamente palpable. Cuando yo palpo una masa por tacto vaginal, obviamente tumoral, ¿verdad? Generalmente ya está. Si ya abarca todo el tumor a los ligamentos anchos, es algo que ya sobrepasó la pared del útero, ¿verdad? ¿Saben lo que es el ligamento ancho, verdad? El peritoneo que cae sobre el útero y hace como una alza. Entonces, si yo hago un tacto vaginal en el fondo de lo que sería el fondo del saco vaginal, siento una masa, significa que ya está, el tumor ya invadió todo, ¿verdad? En el último término se produce diseminación a ganglios linfáticos regionales, y de ahí ya hacen el tacto. Allá vemos en la zona más superior, ¿verdad?, de lo que sería el cuerpo del útero, vemos una masa polipoidea sobre el hervor. Bueno, significa que esta paciente al principio, antes de que tenga pólipos, tuvo una hiperplasia endometrial. Por la continuidad del estímulo estrogénico se transformó en un pólipo que posteriormente se malignizó. ¿Verdad? Generalmente se manifiesta como sangrado este tipo de tumor. Y este es lo peor, ¿verdad? Esto ya abarca todo lo que sería la cavidad del útero, incluso vemos que sobrepasa la pared. Este tipo de tumor es la que aparece en los ligamentos anchos, ¿verdad? Tiene un crecimiento polipoideo en la macrocopia. En estadios finales, el tumor puede metastatizar a los pulmones, al hígado, huesos y otros órganos, ¿verdad? En ciertos tipos, específicamente el carcinoma seroso papilar. La enfermedad peritoneal superficial puede asociarse con la enfermedad peritoneal extensa, lo que sugiere diseminación por vías distintas. Cuando yo digo transmisión tubárica, ¿en qué voy a pensar? ¿En el tipo 1 o el tipo 2? 2, ¿verdad? El que tiene peor pronóstico. Son cuando las células se exfolian y pasan a través de la trompa a la cavidad peritoneal. Entonces ahí obviamente el pronóstico es peor porque la diseminación de células tumorales permite la implantación múltiple. La mayoría de los carcinomas endometriales, aproximadamente el 85%, son adenocarcinomas. Caracterizados por patrones glandulares más o menos definidos que se asemejan al epitelio endometrial normal.
Y obviamente, como cualquier tumor, tenemos tumores bien diferenciados, moderadamente diferenciados y pobremente diferenciados. Y ahí están las características de cada uno. Si yo veo glándulas parecidas a las normales, estoy teniendo un patrón bien diferenciado. Si veo glándulas bien formadas, mezcladas con áreas sólidas, estoy hablando de moderadamente diferenciado. Y si veo todo áreas sólidas y no observo glándulas, pobremente diferenciado. Entonces, el mejor pronóstico está allá arriba y el peor pronóstico es este, ¿verdad? Los carcinomas pobremente diferenciados se caracterizan por áreas sólidas de células con mayor grado de atipia nuclear y mitosis. Hasta el 20% de los carcinomas endometriales contienen focos de diferenciación escamosa. Eso es el famoso concepto que dijimos, adeno escamoso. Llega a un punto que el tumor ya es pobremente diferenciado, que hasta parece epitelio escamoso. Se transformó de un epitelio glandular ya casi pareciéndose a un epitelio escamoso. En ese caso el pronóstico obviamente es obvio. En esta imagen vemos todavía que tiene predominio de glándulas, pero la celularidad que tiene las glándulas me habla de una malignidad. Si yo aumento la imagen, voy a ver pleomorfismo celular, voy a ver atipia celular, voy a ver mitosis atípicas y pérdida de la relación núcleo-citoplasma, ¿verdad? Todo características de algo maligno. ¿A qué se refiere cuando hablamos de componentes sólidos? Cuando veo glándulas y luego ya veo que hay células formando como tejido propio, ¿verdad? Entonces este es un componente sólido y esto es una glándula todavía. Entonces este es bien diferenciado. Esto es moderadamente. ¿Por qué? Porque veo patrón glandular y patrón sólido mezclado juntos. Y si no veo más glándulas y solo veo patrón sólido, estoy hablando de pobremente diferenciado, que es el peor pronóstico, ¿verdad? Chumas quando as glândulas estão perto uma da outra, né, moderadamente, grau 2. ¿Cuál? Quando as glândulas estão bem perto uma da outra. En este caso, Não, o A. no, acá yo veo todavía patrón glandular perfecto, ¿verdad? Están achatados, sí, pero la hiperplasia endometrial que ocurre es por el aumento de las glándulas. Cuando aumentan mucho las glándulas en cantidad, van achatándose, ¿verdad? Pero acá vemos que reconocemos bien todavía las glándulas, ¿verdad? Eso es lo que permite decir que esto es bien diferenciado. Yo veo glándulas perfectamente, no importa si la atipia esté ahí, ¿verdad? Eso me hace saber a mí que es bien diferenciado. Cuando hay glándulas más componentes sólidos, yo digo que es moderadamente diferenciado. Es lo que nos dice el otro concepto, ¿verdad? Patrones glandulares fácilmente reconocibles. O sea que si yo reconozco fácilmente glándulas, es bien diferenciado. Después dice moderadamente diferenciado. Glándulas bien formadas mezcladas con áreas sólidas. Entonces, en este caso, vemos que hay glándulas, ¿verdad? Estos todos son glándulas, pero mezcladas con áreas sólidas, ¿verdad? Y el pobremente diferenciado, yo voy a ver solamente esto. Ya no voy a ver estas cavidades que están aquí, ¿verdad? Acá, ¿cómo le clasificaríamos? ¿Puedo reconocer todavía glándulas? Bien formadas, ¿verdad? Hay ya patrón sólido entre ellos, ¿ven? Hay una mezcla ahí. Entonces, estamos entre moderadamente diferenciados. Aquello sí que incluso está formando estructuras quísticas, como un quiste. Incluso hay secreción seroso dentro. Entonces todavía están moderadamente diferenciados. Opa. ¿Y esto? Pobremente. No veo glándulas y solo veo patrón sólido. Y obviamente las características celulares me hablan de que esto es maligno. Este es el tipo mucinoso. Es un tipo también variante del carcinoma endometrial. Y ven que se forman células parecidas a sinos mucosos, ¿verdad? Parecen los sinos mucosos de las glándulas submandibulares o sublinguales, ¿verdad? Se forman como parecen algodón.
ahí más el extremo. Acá se ve todavía el patrón glandular en esta región, pero en este lado vemos que se forman parecidos a patrones acinosos, como mucinosos se llama por eso. Y este es el patrón que nosotros hablamos que ya tiene un contraste adeno-escamoso. Allá todavía vemos que hay glándulas, pero esto cada vez ya parece, ¿a qué parece esto? ¿Eh? Parece un epitelio escamoso, ¿verdad? También allá. Cada vez más parecen queratinocitos unidos juntos uno con otro. Obviamente este es peor con nosotros. Allá dice, adenocarcinoma endometrial de tipo endometrioide con metaplasia escamosa, ¿verdad? Entonces este tiene peor pronóstico. Bueno, un subgrupo de cáncer endometriales se asemejan a carcinomas serosos del ovario. Comprenden el 20% de los carcinomas endometriales. Es innecesaria la degradación de estos tumores debido al mal pronóstico que tienen. Hay unos tipos de carcinomas endometriales que también son homólogos del ovario. O sea que en el ovario también hay carcinoma seroso del ovario. Y en el útero también hay carcinoma seroso del útero, del endometrio en este caso. En este caso yo no hablo de grado, de bajo grado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado. Directamente ellos van a un estadio grado 3, porque esos tumores son bastante agresivos. Son tumores malignos muy agresivos. Entonces, directamente van a grado 3. En la macroscopía no hay mucha diferencia, ¿verdad? Siempre es pólipo, ¿verdad? Llenando el cavidad uterina. Pero este sería lo que representa al carcinoma seroso, ¿verdad? Del endometrio. Hay en el ovario y también hay en el útero. Y se forman estas cavidades quísticas rodeadas de glándulas, ¿verdad? Que secretan generalmente un patrón seroso, y vemos la característica celular, da esa tinción más oscura por la hipercromasia. Esto es característica maligna, ¿verdad? Entonces estos tumores serosos, cuando yo veo y diagnostico, automáticamente es grado 3, por su peor pronóstico. Tiene mal pronóstico. No hablo de grado 1, grado 2, grado 3, sino que directamente es grado 3. Carcinoma seroso. Ahí vemos. Las células ya hablan luego. Apariencia, alto y bajo poder de carcinoma seroso. No, nótese el alto grado nuclear. O sea que las características de las células ya hablan de una malignidad, ¿verdad? Que corresponde a un peor pronóstico. Entonces en el examen puede salir cuál de los tumores endometriales es considerado grado 3 desde el momento del diagnóstico. Sería el carcinoma seroso. Y este es el estadio del cáncer de endometrio según la FIGO. Al igual que los tumores que hablamos en colon, intestino delgado, ¿verdad? También tiene su estadio. Estadio 0, ¿verdad? Carcinoma in situ, 1, cáncer picado del cuerpo, 1A, B, C sucesivamente, 2A, 2B y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta el estadio 4 que ya hay metástasis ahí. Otro cuadro más. Entonces, mucha suerte. Ahí está. Pueden agruparse de acuerdo al estadio de ese cuadro que utilizamos. Tenemos 3 grados. Adenocarcinoma bien diferenciado, grupo 1, grado 1. Grado 2, adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Y grado 3, adenocarcinoma pobremente diferenciado. ¿Cuál de los tumores que hablamos hasta ahora es directamente grado 3? Los carcinomas serosos. La clínica generalmente da hemorragia o excesiva leucorrea. Recordemos que la transformación es glandular y se produce moco y puede salir en forma de leucorrea. ¿Qué es leucorrea? ¿Ah? Leuco, ¿qué significa leuco? Blanco.
Entonces es un líquido blanquecino, ¿verdad? Que sale. Es muy frecuente también con las infecciones vaginales, ¿verdad? Asociado o endometrial. Pero este puede ser tumoral, se puede confundir con si no da sangrado y solo da leucorrea, puede confundirse con una infección o una vaginosis, ¿verdad? Comúnmente llamado. El aumento del tamaño uterino en estadios iniciales puede estar ausente. Papá Nicolau es variable y asociado con carcinomas serosos, son los que se visualizan en la extensión del parto. O sea que yo puedo. El PAP se usa más para el cáncer del cuello uterino, ¿verdad? Pero para el cáncer endometrial, a veces podemos ver células glandulares normales, ¿verdad? Pero cuando tenemos un carcinoma seroso, ahí sí se puede visualizar. ¿Por qué se puede visualizar? Porque las células son luego totalmente atípicas, ¿verdad? Esto va a llamar la atención en un PAP, ¿verdad? Sin embargo, cuando es un cáncer endometrial, en el contexto de un adenocarcinoma, puede salir células glandulares normales en un PAP, ¿está bien? Pero esto no hay forma que salga normal si hacemos un legrado, ¿verdad? Diagnóstico, un raspado. Hacemos un raspado del endometrio y posteriormente se estudian las células. La exclusión de un adenocarcinoma cervical puede basarse en el examen cervical y en el hecho que los grupos de edad mayores son mucho más susceptibles al cáncer endometrial primario. ¿Qué significa eso? Que los cánceres del cuello uterino afectan más a mujeres jóvenes, ¿verdad? Sin embargo, un cáncer endometrial voy a esperar más en mujeres de mayor edad, ¿verdad? Por ejemplo, hay casos de cáncer de endometrio, cáncer de cuello uterino, por ejemplo, en personas o mujeres de 29 años. Yo llegué a ver una mujer con 29 años que falleció lastimosamente por cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Significa porque hay esa incidencia en menor edad, porque generalmente las relaciones sexuales empiezan a edad temprana y el HPV es el causante. Sin embargo, nuestro cáncer endometrial es por causa hormonal, ¿verdad? El estrógeno. Bueno, el diagnóstico de cáncer endometrial debe establecerse en últimos términos por legrado y examen histológico. Legrado diagnóstico, no es legrado evacuador. Legrado evacuador se hace cuando hay, por ejemplo, feto muerto y demás, ¿verdad? Pero se hace un raspado del endometrio y ahí obviamente se desprenden las células y se hace el estudio citológico. ¿Qué es legrado? Legrado es cuando es como si fuera se usa una bujía, es como una cuchara larga, una cuchara, ¿verdad? Y se raspa el útero, para retirar. Generalmente, a veces cuando hay desprendimiento útero placentario, ¿verdad? Queda el útero apegado por la pared o sea que la placenta o restos placentarios quedan pegados por la pared y se hace el legrado. Porque mientras no se retire el resto de placenta, no para de sangrar, ¿verdad? La mujer puede morir por shock de fuego lento. Y de infecciones también. Sí. También se hace en la mola hidatiforme. La mujer piensa que está embarazada. Hay mujeres que no hacen su control prenatal, ¿verdad? Se van y están embarazadas, parece que tienen un bebé dentro de su útero, ¿verdad? Y van para el hospital cuando va a tener su hijo. Nunca fue a una visita médica. Y se le enteran que no estaban embarazadas, ¿verdad? Se hace la ecografía y se llama una degeneración quística de la placenta. Se forman vellosidades, son bolillas de agua, llenos en el útero. Y con el legrado se retira eso, ¿verdad? Y caen burbujas de agua, lleno de burbujas de agua. La mujer piensa que está embarazada, ¿verdad? Se llama mola hidatiforme. Bueno, el pronóstico depende del estadio clínico. La cirugía sola o en combinación con la radioterapia proporciona una supervivencia de 5 años en el 90%, en un estadio 1 y 2. Para eso van a usar el estadio de la clasificación de FIGO. Esta tasa disminuye estadio 1 y 3. O sea que esta tasa disminuye hasta el 75% en el estadio grado 3. Y 50% o menos en estadios 2 y 3. Son tumores agresivos, ¿verdad? Como cualquier otro.
Los carcinomas serosos o carcinomas de células claras del útero, la sobrevida menor a 50, no es más ni a 5 años, es solamente a 3 años. Menos del 50% de esas mujeres van a estar vivas en 3 años, no se habla ni en 5 años. Después del diagnóstico, 35% nada más la sobrevida a los 5 años. Obviamente estos pacientes nunca dejan el hospital, entonces ahí se les sigue, ¿verdad? Van consultando siempre, ¿verdad? Internación, vuelven a recuperarse, se internan nuevamente, sufren otros problemas asociados al cáncer, ¿verdad? Hasta que fallecen, ¿verdad? Entonces todos esos datos recogidos de esos pacientes a lo largo de su tratamiento se utilizan para hacer justamente estos valores, ¿verdad? Bueno, tumores del endometrio con diferenciación estromal, el estroma uterino en este caso. Lo que estábamos hablando recién, los cánceres, los adenocarcinomas generalmente afectan la parte funcional del útero, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de la parte de sostén del útero, que también puede tener tumores. Una proporción de adenocarcinomas endometriales sufren diferenciación del estroma y reciben el nombre de carcinosarcoma. La palabra carcinoma, ¿cuándo usamos carcinoma como término? Cuando el origen del tumor es epitelial. Y hablamos de sarcoma cuando el origen es mesenquimal, ¿verdad? El estroma. O sea que puede haber una mezcla, tumores mixtos, donde hay mezcla tanto del epitelio como el mesénquimo, y se llama carcinosarcoma. Un segundo grupo está compuesto por neoplasias del estroma en asociación de glándulas. Entonces hablamos de adenosarcoma. Un tercer grupo consta de neoplasias del estroma puro, que varían desde benigna hasta maligna, ¿verdad? En conjunto, estos tumores comprenden 5%, son muy infrecuentes, ¿verdad? Son pocos. Carcinosarcoma se llama también tumor mixto mesenquimal, tumor mixto mulleriano maligno, ahí. Tumor mulleriano mixto maligno, ahí, ese es el nombre. O carcinosarcoma. Ahí la palabra mixto nos habla de justamente que tiene un componente epitelial y otro componente mesenquimal, ¿verdad? Ahí está. Tumores mullerianos mixtos malignos consisten en adenocarcinomas endometriales en los que tiene lugar una diferenciación estromal. O sea que podemos ver un adenocarcinoma florido y con él podemos ver músculo, cartílago, hueso, dentro de la diferenciación maligna.